Continuamos en Fuera de Serie con el señor Rosendo Fraga, que es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista e historiador. Además, es miembro de la Academia Argentina de la Historia y del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional. Recibió el premio CONEX en comunicación y ha publicado 38 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Además, ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil, Chile, España e Italia. Dirige el Centro de Estudios Nueva Mayoría, especializado en análisis latinoamericano, y es consultor de distintas entidades. Además, colabora en los diarios La Nación, Clarín, El Cronista y Ámbito Financiero. ¿Qué tal, Rosendo? Un gusto saludarlo. Agustina Henrich. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias, doctor Rosendo Fraga. Un gusto. Baltasar Schubert lo saluda. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Rosendo, usted dice en una nota de La Nación hace unos días que Argentina enfrenta una situación financiera compleja, pero que recibió un respaldo importante de las grandes potencias. Sin embargo, las famosas inversiones extranjeras nunca llegaron. ¿Cree que le faltó un poco de liderazgo a Macri para imponer una agenda promercado? Bueno, a ver, yo creo que, hay algo que manifiesto, y es que Macri optó por una estrategia gradualista, ¿no es cierto? Y la estrategia gradualista necesita tiempo, y la estrategia gradualista entró en crisis el año pasado por los problemas de falta de confianza del mundo en términos financieros, ¿no es cierto?, en la Argentina. En consecuencia, cuando hay una crisis de confianza, recuperar la confianza en materia financiera lleva tiempo. El punto es que ahora el gobierno tiene poco tiempo para la elección. Si el gobierno tuviera la elección dentro de 1 año y medio, 2 años, bueno, entonces el tiempo para recuperar la confianza financiera es más largo. Creo que el gran desafío, problema o dilema del gobierno es que le queda poco tiempo para recuperar la confianza financiera antes de la elección. Bien, Rosendo, estamos en un año electoral. Según su visión, ¿está tan polarizado el escenario? Le pregunto porque solo el presidente ha manifestado la intención de ser candidato, de ir por su reelección. En el caso de Cristina Fernández, aún no lo confirmó. ¿Usted cree que lo va a hacer? ¿Y qué dinámica política vamos a esperar estos meses? Bueno, a ver, yo creo que Cristina va a ser candidata, pero además ella, cuidado, actúa como candidata. Que ella no esté hablando públicamente no quiere decir que no actúe como candidato, que sus operadores, sus dirigentes no estemos viéndose. Hemos visto, digamos, ella operando en la unidad peronista de Tucumán, de Chubut, de La Rioja, sí está. Entonces, para mí va a ser candidata y bueno, lo que esto nos muestra es un escenario y todas las encuestas la miden a Cristina como candidata. Yo creo que lo que tenemos es, yo llamo una situación de polarización atenuada. ¿Por qué? Porque haciendo un promedio de encuestas son 30 puntos de Cristina y 30 de Macri. Pero hay un 40% que no está en esa polarización. Entonces es una polarización atenuada, que bueno, veremos en los próximos meses si esa polarización aumenta, se hace más intensa, se amplía, o si hay posibilidad que surja un tercer candidato. Quizás esa sea la incertidumbre política más allá de quien gane, ¿no es cierto?, que esté planteada ahora. Claro, justo le iba a preguntar qué opinaba del espacio Alternativa Federal y qué chances veía de que surja una tercera fuerza alternativa suficientemente fuerte como para posicionarse entre esta polarización de Cristina y Macri. Bueno, a ver, yo veo, a mí me parece que con Labaña esa tercera alternativa encontró un candidato. La pregunta es si ese candidato va a tener la organización política necesaria para sostener y desarrollar esa candidatura. Hoy uno observa, ¿no es cierto?, el peronismo federal y hay dos figuras, Pichetto y Schiaretti, de los 4 que están apoyando a Labaña, y otros 2, Massa y Urtubey, que no resignan su candidatura. Vemos también que el primer gobernador que ha salido a apoyar a Labaña es Lifshitz, el gobernador de Santa Fe, sí, que no es peronista. Y en fin, creo que hay una serie de alternativas. A mí me parece que Labaña es el candidato, pero el interrogante no está en el candidato hoy. El interrogante es si el candidato va a tener la organización política nacional para sostener y proyectar esa candidatura. Bien, Rosendo, por otra parte, la causa de los cuadernos de la corrupción está movilizando a una buena parte de la justicia federal y avanzan los procesamientos. La gente siempre
históricamente en la Argentina ha votado con el bolsillo. ¿Usted cree que cambiará esto a la hora de decidir el voto o va a seguir siendo una prioridad el tema económico? Bueno, la economía es quizás el insumo electoral más importante. Por eso yo dije, cuando hablábamos del tema de las inversiones, el Fondo Monetario y eso, dije, bueno, acá el problema está con la elección. Si el gobierno logra o no logra un principio de reactivación antes de la elección. Yo creo que por eso la estrategia de Cristina va a apuntar a con Cristina vivíamos mejor, entendiendo esto alrededor de la inflación, la recesión, la pobreza, la desocupación. Pero creo que el macrismo da la respuesta para no volver al pasado, para no volver a la corrupción del kirchnerismo. Entonces me parece que acá estas van a ser las dos visiones. Quizás, ¿no es cierto?, la clave más que la recuperación de la economía concreta va a ser si el gobierno logra que la gente crea que las cosas van a estar mejor, cosa que hoy no es así. Sí, hace unos días leí un par de notas que estaba como instalado el tema de que vuelva Cristina porque la extraño. Y bueno, ese es un mensaje, pero ese mensaje me parece que tiene que ver con este tema de la economía y sus efectos sociales. Claro. Recién lo nombraba a Urtubey. Nuestro sistema de gobierno siempre se caracterizó por ser presidencialista o hiperpresidencialista. Y justamente Urtubey proponía que en caso de ser elegido presidente, él propugnaría un sistema parlamentario. ¿Qué chances de esto ve usted? Sobre todo con la cultura de ejercicio del poder. Para el parlamentario hay que reformar la Constitución. Para reformar la Constitución hacen falta 2/3 del Congreso. Y a su vez, si eso se logra, hay que llamar a una elección de constituyentes, tiene que reunirse la constituyente y tener, acuerdo para mayoría para hacer la reforma. Es decir, me parece que es una aspiración, pero cuidado, es una aspiración de muy difícil concreción. Desde el 83 para acá se reformó la Constitución una sola vez, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Poner en marcha una reforma de la Constitución no es un mecanismo fácil, y además cualquier proyección, diríamos, de lo que va a venir nos señala o nos muestra que, nadie va a tener mayoría en el Congreso. O sea que va a ser un proceso complejo y difícil. No lo veo probable en el corto plazo que se pueda cambiar el sistema institucional argentino. Bien, Rosendo, ¿por qué a la Argentina le cuesta tanto salir del populismo y por qué los diferentes gobiernos no lograron imponer una agenda de desarrollo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un problema que es la inestabilidad, y cuando me refiero a inestabilidad política, económica en la Argentina, lo que le cuesta es fijar un rumbo y mantenerlo, ¿no es cierto? Y entonces me parece que acá está el punto central. Cada gobierno se considera fundacional, cada gobierno considera que empieza todo de cero, cada gobierno desconoce que hubo una historia antes, ¿no es cierto?, que condiciona el futuro. Y yo creo que este es un poco el punto, es decir, los gobiernos tienen que asumirse como que son parte de un proceso, el eslabón de una cadena, no que son una etapa fundacional absolutamente nueva. Rosendo, por último, queríamos apelar un poco a su costado especialista de defensa. ¿Cuál es su mirada sobre esta Venezuela tan inmersa en el caos político y social? ¿Hasta dónde cree que los altos mandos militares van a seguir apoyando a Maduro? Bueno, mire, yo creo que es un tema que, es decir, no hay un problema hoy de opinión pública, me parece, con las Fuerzas Armadas. Hay un problema más en las élites, en los sectores dirigentes. Y mientras el punto es que la defensa tiene que pensarse para el largo plazo. Y quizás, ¿no es cierto?, la dirigencia solamente la tiene en cuenta frente a una urgencia. Está bien. Gracias, Rosendo, por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era el señor Rosendo Fraga, abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista e historiador. ¿Viste que nos decía lo mismo que se cree? Sí, interesantísimo. Todos los gobiernos se creen fundacionales, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí está el gran drama argentino. Interesantísimo.